él es un genio, es músico, es compositor, también tiene un cargo y trabaja para la Orquesta Sinfónica de Salta, sí, organismo súper prestigioso, súper profesional, que tiene su base en el Teatro Provincial de Salta. Así que le damos la bienvenida a Javier Kamiensky. Bienvenido, Javier, un placer tenerte aquí. Hola Daniel, muchas gracias por tu invitación, un placer estar acá y para, bueno, hablar de lo que uno ama y de la pasión que uno tiene de toda la vida, que es la música. La música, exacto. Yo te quería consultar, preguntar, ¿cómo surge esa pasión y cómo llegás a la música clásica y a lo más alto de ella? Bueno, no sé, surge de siempre. Desde que tengo memoria, he estado fanatizado con la música en todas sus formas. En los discos, en los tocadiscos, qué sé yo soy de Villa María, Córdoba. Y había una empresa muy grande, Burmeister y Lamborghini, que fabricaban pianos y qué sé yo, y era una especie, viste, de esas multimarcas que vendían electrodomésticos, instrumentos musicales. Y entonces no podían pasar conmigo por esa vereda porque yo me plantaba en esa vidriera y era mirar los tocadiscos, mirar los pianos, mirar los instrumentos musicales. Y hay unas diapositivas en casa porque era como, bueno, al chico no lo podemos sacar de la vidriera. Ese es el primer recuerdo. Y bueno, recuerdo de que me mimaba mucho con música, discos y demás. Y bueno, a partir del contacto directo con el Conservatorio Provincial de Música de Villa María, que lo fundan 3 pianistas jóvenes en ese momento. Una de ellas, la mamá de Sol Gavetta, la gran chelista mundial, que es de Villa María. Irene Timachev, una fundadora del conservatorio. Y mi abuela, que era la bibliotecaria y primera sede del conservatorio, entonces yo tengo ese contacto de ir a lo de mi abuela y era ir al conservatorio. Entonces a partir de ahí empecé a estudiar piano y bueno, hice ahí. ¿Y ahí cuántos años tenías? Y tenía 5, 6. 6 debe haber tenido, porque con menos no creo que me hayan... prodigio también? No sé si, pero no creo prodigio, porque no, pero sí un amante. Y bueno, estudié piano, después canté en coros y empecé la carrera de composición en Córdoba, hice la carrera de composición musical en Córdoba y es como que la vida me fue llevando a que la música, además del placer de escucharla, de hacerla en mi casa, de poder haber tenido ciertos momentos de música hacia el público, de tocar en público, me fue llevando hacia el lugar del docente, del facilitador, que aproxima a personas a la música, que ayuda a que la experimenten como oyentes o como productores de música, en distintos ámbitos. Y hoy en día la vida me lleva a estar en una universidad enseñando composición musical y estar en una entidad que me llena de orgullo y me honra de estar, que es la Orquesta Sinfónica de Salta, haciendo un trabajo de facilitador también para que la música suceda. Contanos cuál es tu cargo para el que no sabe en la Orquesta Sinfónica. Yo en la orquesta soy administrador artístico. El administrador artístico hace un poco de todo, de la mano de otra gente, compañera, que también trabaja en el equipo de producción de la orquesta. Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos la programación. Desde los números, expedientes, contrataciones, fletes, gestionar las piezas gráficas. Eso, con tantos músicos, instrumentos, una tuba. Sí, todo eso en realidad, bueno, cuando vos tenés que hacer una gira, soy el Tour Manager. Claro. Tuvimos la suerte y el privilegio de gestionar giras de la Orquesta Sinfónica desde Chaco, varias veces a Buenos Aires, Festival de Bariloche, el Chao Chao, Festival de Ushuaia, y el interior de la provincia, que es vastísima y una orquesta muy viajera, así que... Impresionante eso. Quiero volver un poco a tu infancia, ya vamos con la orquesta, digo, y siempre inclinado hacia la música clásica. No, siempre inclinado a todo. Los Beatles, Iron Maiden. Imagínate que con mis casi 54 años, mi niñez estaba rodeada de la música que en la época se usaba. Sí. Y desde ABBA, pasando de Palito Ortega a ABBA, y en mi casa había música clásica, había folclore, había tango. Mis viejos son de la generación que, siendo jóvenes, escuchaban o a Doris Day y la música de esa época, o
a los fronterizos, los chalchaleros y la música que emanó, mira, justamente de Salta. Entonces había todo eso, había tango, había... Frank Sinatra también, y, Dolly Parton, por ejemplo. No sé si, Sí. no me acuerdo de Dolly Parton, pero había de todo un poco. Y con la música clásica el contacto viene por el conservatorio, Claro. por aproximarse, ¿sabes qué? A la música escrita, que eso es un tema. Claro. Más que música clásica, aparte de que es clásica y centroeuropea y demás, es música escrita. Y paralelamente a mi estudio de piano, que después por un capricho abandoné cuando empecé la secundaria, Sí. tenía un piano en mi casa, yo tocaba lo que se me daba la gana. ¿Escuchabas a Marta Argerich, por ejemplo? Sí, lo que Bruno pasa es que en esa Gelber. época, acordate que vos, si no tenías el disco, Ah, es no verdad. escuchabas nada, porque ni siquiera había FM. Claro. Entonces, o por AM algún temita. Y, bueno, lo que se había, escuchaba. pero uno tenía que ¿Y qué procurarse. ¿Qué equipos tenían ahí? ¿Desde la fonola hasta...? No, bueno, en mi casa no había el Winco y después había un combinado que casi me muero cuando compro un combinado de estéreo y después un equipo, un centro musical que te digo que me acompañó hasta Sí. grande, ¿no? Esos que Sí. con tocadiscos, bueno, cassette y qué sé yo. Después vinieron los CDs, después vinieron todo lo demás. Claro, yo a mis alumnos les hago ver que en esta época, por ejemplo, estudiar música académica en una universidad, en internet hay una página que es la Biblioteca Universal de Partituras, se llama IMSLP. Tenés todas las partituras de lo que se te ocurra. Tenés todas las grabaciones de lo que se te ocurra en las distintas plataformas. Cuando yo estudiaba ya en la universidad, estoy hablando a fines de los 80, 90, tenías que analizar una sinfonía de Mahler y tenías que ir a la fotocopiadora donde la cátedra dejaba la partitura ya para que fotocopies. Ir a la biblioteca para que desde una bandeja de vinilo a un cassette te copies la obra, o si no, de cassette ya había copiado rápido. Era todo un trabajo para conseguir una obra. Hoy está todo digitalizado. Porque además, ponerle que tuvieran los recursos para comprarte el CD. Cuando sos estudiante no tenés los recursos a veces para... Ibas a la disquería y a veces había obras que no las tenían. Y también, bueno, hablando de CDs, ¿no? Tiene que ser la ejecución, la interpretación del artista que te recomienda el docente, ¿no? Porque también son puntillosos en eso. Sí, si justo te compraste otro sello discográfico que tiene cierta... que es licenciosa la performance, porque los músicos... Acá estamos distendidos, pero yo sé que vos sos bravo. O te recomiendan, sí. No obstante igual uno ha disfrutado y de distintas versiones de por ejemplo, las sinfonías de Beethoven, y decís, bueno, las de Karajan tienen estas características, pero inclusive hasta de orquestas de Europa del Este. Me acuerdo que salieron unos CDs muy baratos, que bueno, vos comprabas y escuchabas y eran grandes versiones y grandes orquestas de Europa del Este, pero a no ser ni la Filarmónica de Berlín o la de New York o la de Chicago, que son las de primera línea A y que graban con los sellos discográficos más top. Bueno, nada, sacaban discos más baratos, pero igual de buenos, ¿no? Sí. Así que... y esa es mi incursión a la música. Mira, el otro día se murió Vangelis, ¿no? El gran músico de... Yo escuchaba mucho a Vangelis, a Kitaro también. ¿Viste? Y me gustaba toda esa música. Hoy en día yo puedo decir, bueno, es música que a lo mejor es muy bien simple si la comparás con la música académica de los grandes compositores de la historia de la música. No obstante, a los 13, 14 años me llegó un disco de Vangelis, me ponía así como tenés vos los auriculares, me tiraba al piso de mi living a la siesta a escuchar la música pura, y fue la primera aproximación a la música pura, de la mano de algunos discos de los ligeros de los clásicos, ¿no? Desde el bolero de Ravel hasta la Sinfonía 40 de Mozart, lo más popular de lo clásico. Esta música te llevaba a un plano de escucha comprensiva, sin texto, sin letra, sin cantante, música instrumental y con sonidos que para la época eran absolutamente novedosos. Exacto. Sí. Entonces, un chico de 13, 14 años, como me pasó a mí, entraba en una escucha diferente que era a la música funcional bailable. Claro. ¿No es cierto? Entonces, me conmovió eso y me acuerdo que en unos
nada, toqué en mi piano un poco de una de las canciones de Vangelis, de los primeros discos que escuchaba, y como un homenaje a ese músico que me acompañó Sí, mucho tiempo. era un genio, cantidad de obra tuvo y bueno, genial. ¿Escuchabas a Richard Clayderman? ¿Te inspiró de alguna Mira, manera? poco y nada. Por ahí como en esa época, imagínate con 12 años habrá empezado la onda de Richard Clayderman. Sí, yo me acuerdo que yo tocaba de oído, tenía esa facilidad, entonces por ahí a la tardecita me ponía y tocaba alguna de las de Clayderman. Qué bueno, ¿no? Tener el oído que así era, que que era escuchás fácil, y ya... ¿viste? Pero no lo seguí, no. Claro. Perdón que la No, alergia me pone mal. Hoy en día, en el pendrive del auto tengo desde ABBA Claro. a Bruckner. Y así, y inclusive algunas grabaciones de la Sinfónica de Salta, que como yo, una de mis actividades es grabar la Orquesta Sinfónica de Salta, en ese pendrive llevo de un lado a otro para chequear en distintos equipos las grabaciones y ver que están bien y escucharlas. Entonces, bueno, de pronto me aparecen, qué sé yo, alguna sinfonía X, de la Sinfónica de Salta, y digo, mira, esta es la Sinfónica de Salta. Qué grosa que es. Qué buen trabajo que se hace. Sí, son unos genios. Y decime, ahí volviendo a lo de la sinfónica un poquito, ¿cómo es poder administrar a todos esos músicos, no? Es una actividad que se reparte en varias personas. Se administra a veces, como una institución que es estatal, que tiene sus reglamentos, que tenemos un jefe de personal, que en algunas orquestas se le llama inspector, que vela por digamos, los horarios, la cuestión administrativa del personal, de licencias y demás, de ver... Yo los veo muy, muy profesionales, muy colaborativos entre sí y bueno, muy unidos. Me ha tocado verlo y vivirlo de cerca. Sí. Junto a vos y al resto, al director Les, cuando hicimos el evento en el centro de convenciones, Claro. Que estaban redispuestos, eran re amables y pusieron todo de sí, y vos también, por supuesto, ¿no? Y hay todo un mecanismo, protocolos de trabajo bien aceitados, tenemos un equipo de armadores que se encargan de la logística, del traslado, del armado, del cuidado de instrumentos, un equipo de archivistas, copistas que se encargan de la preparación del material orquestal. Material orquestal es las partichelas, es decir, el juego de partichelas que va a tener la orquesta de tal obra. Partichelas son las partituras específicas de cada instrumento, ¿no es cierto? Que preparan el material, a veces tienen que copiarlo, editarlo, etcétera, etcétera. Jefe personal, coordinador de relaciones institucionales, y quien les habla que se encarga un poco del nexo entre distintas cosas, distintas áreas. Por ejemplo, gestionar un concierto en un lugar fuera del teatro. Una iglesia, un municipio. Hace poquito tuvimos la suerte de, después de tantos años, volver a ir al interior. Sí. Y fuimos a orar en Pichanal y fue un éxito porque la gente nos esperaba con los brazos abiertos. El público ávido de música clásica. Claro. Llevamos música clásica ligera. Además, verlo en vivo y en directo y sentir los instrumentos, así es algo que no todos los días. No todos los días, más allá de que vos podés acceso, como decíamos recién, a redes, a plataformas donde tenés... Pero en vivo y ver... Claro, grandes orquestas con grandes grabaciones impecables. Esta orquesta también es impecable, pero a lo mejor tocas en una iglesia que no tiene una condición acústica excepcional, pero lo tenés en vivo. Sí. Mira, se produjo algo en Orán que a mí me emociona de solo recordarlo, porque se notaba esa emoción de la gente, eso se produce como un feedback, ¿viste? El músico también recibe toda esa emoción, recibe ese asombro de gente que a lo mejor nunca escuchó una orquesta tan cerca, de estudiantes de la Escuela de Música de Orán que fueron con sus maestros, muchos de ellos amigos nuestros de Salta, y tuvieron la oportunidad de pararse al frente del contrabajo, de un instrumento de bronce, que no tienen la posibilidad de verlos en directo, de escucharlos en directo, de ver cómo el arco agarra la cuerda y la hace vibrar,
y hasta a veces ver cómo el pez, que es esa resina que se le pone en el arco, a veces vuela. Eso es maravilloso, cosas así. Qué impresionante. Yo creo que todo eso es fuente de inspiración para los jóvenes, para los más grandes y que va a llevar a que haya más músicos de música clásica. Y de hecho sucedió desde la creación de la orquesta, que Salta se transformó en un verdadero polo musical de música académica o escrita. No nos olvidemos que, como te decía, mis padres escuchaban música de Salta desde la década del 50-60, sí, maravillosa y grandiosa, pero la música académica estaba a lo mejor en vías digamos, de evolución. Había grandes músicos académicos en Salta, compositores como el maestro Suti, por ejemplo, por citar alguno, Lo Giudice, etc. Y una escuela de música que formaba gente. Pero la orquesta hizo como que explote todo, porque empezaron a haber muchos más estudiantes de violín, los músicos como Inga Yordanishvili y Víctor Muradov, oriundos de Georgia, formaron a muchísimos violinistas, muchos de ellos pudieron entrar después en la orquesta sinfónica, otros enseñan, y las orquestas infantiles que se han nutrido también de la Orquesta Sinfónica de Salta. Claro, la orquesta infantil, me estaba olvidando de ellos, que también maravillosos. Eso, qué importante, ¿no? Muy importante. Y contame, la directora, ¿cómo está? ¿Qué proyectos tiene así en general? Mira, la orquesta tiene de momento proyectados y en firme, aparte del concierto de anoche que dirigió Jorge Les como director invitado, que fue maravilloso. Le mandamos un abrazo a Jorge Les, que lo conocemos personalmente, un genio total, y a la directora también y a toda la Orquesta Sinfónica. Nuestra directora, Jenny Delgado, tiene proyectado dirigir el próximo 30 de junio un concierto importante en cuanto a que es una obra como las de anoche, de orquesta completa. La Sinfonía número 2 de Rachmaninoff. Una obra que se había hecho, creo que en el 2018. Hiper complejo, además, eso. Hiper complejo. Y ¿sabes por qué? Porque es importante, porque aparte la orquesta recién hace unos meses pudo volver a tocar completa. Claro. Porque por protocolos sanitarios. La pandemia, que fue a fin del año pasado, que se empezó a abrir y... Nosotros tuvimos la suerte de que en Salta, a partir de diciembre del 2020, ya se pudo hacer un concierto con público. La temporada 2021 fue casi normal, con la salvedad de que por unos meses hubo que tocar sin vientos, solamente cuerdas, por los protocolos sanitarios. Viste, como el viento no puede ponerse barbijo, y era obligatorio usar barbijo, entonces tuvieron que tocar solamente las cuerdas. Pero a partir de septiembre del año pasado ya otra vez volvieron los vientos, pero como claro, las cuerdas tenían que no compartir atril, tenías un instrumentista muy separado del otro, entonces eran reducidas. A partir del mes pasado ya orquesta full. Qué lindo seguir Rachmaninoff, de eso va a ser un espectáculo. La semana que viene, el jueves 16, se hace Otros Escenarios, un concierto del ciclo Otros Escenarios, en el Hotel Alejandro I, por primera vez nuestra historia, en el hotel. Es un hotel que nos ha facilitado su sala para ensayar muchas veces. Ahora un concierto con entrada libre y gratuita a las 21 horas, dirigido por un joven y talentoso director de nuestra orquesta, que es Martín Delía, como director invitado. Y con Miguel Buschhalter, violinista de la orquesta, como solista. Qué lindo eso. Te quiero preguntar, ¿cómo es la composición? ¿Cómo entraste a decir, voy a hacer la carrera de compositor? Fue decir, quiero hacer algo con música. ¿Te inspiraron las películas, la música de películas? Más que todo, el poder. Yo improvisaba con el piano, escribía mis cosas, a ver qué hago con todo esto. Entonces, yo empecé en ingeniería electrónica porque me fascina el audio. Claro. 2 meses de ingeniería electrónica y dije, esto no es lo mío. Empecé ahí un curso preparatorio en la Universidad Nacional de Córdoba, entré en la carrera de composición, y en la carrera de composición aprendes a plasmar en una hoja, en una partitura, tu organización sonora para que otros toquen. Básicamente sería el rol del compositor. Tengo el poder, de alguna manera. O de alguna manera soy el que estoy generando que otros puedan tocar música nueva.
otros o uno mismo. Vos viste que vos vas a las casas determinadas de música y tenés contemporary composers, por ejemplo, en Estados Unidos. O haber ido a alguna casa así, no sé acá si se da tanto, más en Estados Unidos porque hay mucho más de compositores contemporáneos y es como que lo ponen como un subgénero de la música clásica al cual vos vas y buscas. Se da mucho que está relacionado a la música de películas, pero ¿te ha pasado eso de ver eso de los compositores contemporáneos? Es que mira, mi carrera una vez, creo que he entrado en el segundo o tercer año, ya empezábamos con la música contemporánea. Mis maestros se han formado con la música electroacústica y el dodecafonismo, claro. Con lo cual tenían esa impronta de que el estudiante componga no a lo clásico, sino a los lenguajes del siglo XX. Entonces sí, nuestros ejercicios de composición tenían que ver con la música atonal, con el serialismo integral, con la música electroacústica, experiencias en estudio en la Universidad de Córdoba. Ya tenía en ese entonces un estudio de grabación interesante, entonces teníamos recursos de sintetizadores, poder grabar sonidos, qué sé yo, como cotidianos, como un sonido de una copa y después tratarlos para hacer una música concreta. Qué lindo, todo qué eso lindo. Tiene que ver con los lenguajes del siglo XX que exploramos y tratamos de, digamos, consolidar nuestra formación en eso. Luego yo me separé bastante de los lenguajes contemporáneos personalmente, retomé más que todo y estoy en vías de poder resolver esa asignatura pendiente que es el piano. Que por razones X lo dejé y lo estoy... ¿Y qué otro instrumento te gusta así? Como gustan, me gustan muchos, pero no toco ningún otro que sea el piano. Mira vos, y te pregunto, ¿qué música le recomendarías a alguien, digamos, el barroco, o bueno, digamos, Bach, o no sé? Todas. Toda. Yo porque digo, bueno, pienso en Vivaldi también, las 4 estaciones, música que me inspira, o la de órgano también me gusta mucho. Mira, personalmente yo creo que uno se pone unos auriculares, que hoy en día tenés todo en el celular, cerrás los ojos y cualquier música te tiene que dar una situación de placer. Inclusive los lenguajes no convencionales, como los contemporáneos, siglo XX, claro, XXI, creo que si te predispones en una escucha comprensiva de esas músicas, las disfrutas también. Son músicas que, a diferencia de la música con lenguajes convencionales, que serían la nota y el ritmo puntual, basadas en un motivo melódico. Sí, yo lo tomo armónico, como el arte no figurativo en lo visual. ¿Viste? Tiene que ver con eso. La otra música a lo mejor se basa en gestos sonoros, en timbres. Gestos sonoros puede ser, por ejemplo, un... Claro. ¿Entendés? O sea, un sonido hecho por una orquesta con combinaciones tímbricas y de notas diferentes, que no son tonales, no es un acorde mayor, menor, consonante, pero todo eso hace a un gesto, y a lo mejor ese gesto es mi personaje. Sí. Y la composición se basa en ese motivo que es un gesto. O, qué sé yo, un timbre electrónico que hace... y termino. Bueno, ese es el gesto, y de ahí sigue. Esa música, aunque no sea convencional, aunque sea más difícil tal vez para el público no acostumbrado a entenderla, yo creo que con cerrar los ojos y dejarse llevar, suficiente. Sí, es impresionante. Sí. Qué interesante eso. Bueno, ya estamos terminando casi y te pregunto sobre las culturas andinas, ya que estamos tan próximos. ¿Qué sentís cuando escuchás esos instrumentos autóctonos? Yo siento paz. Qué bueno. Inmediatamente escucho una melodía en una quena o en un sikus y me lleva directamente al altiplano, a la Puna, claro, sí, que tuve la suerte de viajar y de permanecer en esos lugares y decir, bueno, quiero volver, quiero estar ahí. Vos sabés que tuve la suerte de estar un Viernes Santos en Yavi. En Yavi, en Viernes Santos, confluyen en la iglesia de Yavi las distintas comunidades que van en procesión bajando hacia Yavi, que es como si fuera una quebrada abajo, entonces por eso es como Yavi tiene que ver con
con la fuente de, a ver, algo húmedo, algo tipo vergel. En medio de la puna tenés un vergel, porque hay un río, hay álamos, hay árboles, y vienen cantando. Y se da la genuina cacofonía, que es que distintos grupos cantan lo mismo, pero a distintos tiempos, entonces se produce una especie de polifonía, pero rara. Y tenés musicólogos que vienen con sus grabadores a grabar ese fenómeno folclórico, genuino, que se sigue dando hoy en día. Y bueno, creo que no hay nada más genuino de lo que pasa en el altiplano, en la Quebrada Humahuaca, en nuestros valles, el de Salta. Es muy genuino. En canciones de música andina, el Cóndor pasa, por ejemplo, y personas como Unia Ramos también, que muy interesante. Sí, yo también me abstraía, y también así como lo tuyo con lo de Vangelis, con la música andina y todo ese tipo y de cosas. Una copla que tiene una función social tal vez, de ritual, de acompañamiento de ciertas festividades religiosas, o cantarle a la nada, la coplera con su caja, que es lo más simple tal vez que uno que pueda ver, tiene una belleza tan enorme. Qué lindo, qué bella es la música. Bueno, ahí esperemos que estemos inspirando a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos adultos también y grandes, para que sigan disfrutando de la música. Y bueno, un placer. Nos queda todavía la música de películas, pero ya lo dejaremos para otra oportunidad. Seguro que porque siempre es un placer encontrarte, súper profesional y excelente persona. Muchísimas gracias, Javier, por estar acá. Invitación. Muchas gracias.